La tradición es aquello que acecha antes de que un escritor aborde la página en blanco o el cineasta comience a concebir su película, un eco mudo que nos aturde con un repertorio de formas y de tonos, de procedimientos y de arquetipos, de mitos y de torsiones del lenguaje, y ante todo es un caudal de historias que nunca dejan de repetirse con mayor o menor disimulo. La tradición es indócil, se asemeja a un chisme que muta y se deforma a medida que pasa por cada boca y cada oreja, pero que nunca deja de susurrarnos sus marcas de origen, el ruido subterráneo de sus primeras versiones. Cuando no se limita a repetir, cada obra enfrenta la tradición a su modo, si es que la enfrenta o simplemente la tolera, como pasa muchas veces. Una tradición, insisto, puede ser un género, un procedimiento, una metáfora, una imagen, una estética en general. Se trata en todo caso de formas más o menos cristalizadas, y decía el crítico Yuri Tinyanov, parte de aquellos formalistas rusos que inauguraron la teoría literaria moderna, que cuando estas formas se volvían demasiado rígidas y reconocibles, significaba que esa tradición estaba en decadencia. Así, lo que fatalmente sobrevenía era la parodia, que liquidaba, por ejemplo, a un género completo. Caso célebre es el del Quijote, que puso el último clavo en el ya sólido ataúd, hay que decirlo, de las novelas de caballería. Aunque si hoy recordamos las novelas de caballería, es precisamente por el Quijote, su entrañable verdugo. Mikhail Bakhtin, otro ruso, avanza sobre el concepto de su compatriota y afirma que toda obra entra en diálogo con la tradición anterior, a esto lo llama dialogismo. Para él, la literatura, que es lo que estudia, es dialógica por naturaleza. Lo quiera o no, todo discurso está en relación con discursos anteriores y está discutiendo con alguien aunque no lo nombre. En realidad Bakhtin se refiere a todo texto, no solo a la literatura. Entonces, en Bakhtin ya no se trata de una imitación burlona como podría ser la parodia, sino de la autoconciencia de una obra que se sabe parte de. Y en esta serie hablaremos de obras que precisamente son conscientes de la tradición de la que forman parte y vuelven la cabeza para mirar atrás. Obras que enfrentan a las que la precedieron, no necesariamente en el sentido belicoso de la palabra, sino en el más básico, el de ponerse frente a. Y con este diálogo y este enfrentamiento, las obras que trataremos en esta serie son las que explican, transgreden, renuevan, destruyen. Eso es lo que sucede con Los Imperdonables de Clint Eastwood, en España se tradujo como Sin Perdón, y el western. Es lo que el cómic de Batman, El Caballero de la Noche Regresa, hace con la figura del superhéroe, y es lo que desde mi punto de vista Twin Peaks hace con el policial negro. Recurriré mucho al cine, porque ha sido durante todo el siglo XX, y lo sigue siendo, el gran productor de mitos y arquetipos. Aun cuando los géneros populares han nacido en el papel, la pantalla ha oficiado siempre como gran difusor, o al menos últimamente. Platón, quizás el más encantador de todos los filósofos y sin duda uno de los más legibles, se imaginó una especie de almacén de sueños petrificados. En realidad este almacén era un prolijo cielo, y estos sueños eran ideas, formas puras y perfectas de cada uno de los entes, concretos o abstractos, que pueblan el universo. Las formas con que nos topamos en el mundo no son más que débiles proyecciones de aquellas perfecciones primarias, únicas e individuales, de igual modo que las reproducciones de la Gioconda son eso, reproducciones incomparables al original. Si nos figuráramos la idea de western, en este sentido platónico, sin duda se asemejaría a una película dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne. Aclaro por las dudas que el spaghetti western estaría ubicado en una idea aparte. Muchos quizá ignoren que el western nació en la literatura, más precisamente en las llamadas novelas de 10 centavos o dime novels, que según Wikipedia se publicaron en Estados Unidos entre 1861 y 1950, aunque para el siglo XX su popularidad ya comenzó a descender y nuevas formas de entretenimiento, especialmente el cine, las opacaron hasta la desaparición. Por supuesto que a estas historias no se las consideraba gran literatura y iban destinadas a un consumo popular. Lo mismo sucedió con los primeros western que llegaron al cine, medio que serviría al género para depositar sus íconos y arquetipos en ese caótico galpón que llamamos memoria colectiva. Hoy es fácil alabar a John Ford o Howard Hawks, pero en su momento se los consideraba directores menores, en el mejor de los casos aceptables dispensadores de entretenimiento vacuo. A Alfred Hitchcock, aunque él nunca tocó un western, le ocurrió algo similar. A los presuntos intelectuales les gustaba alabar bodrios ininteligibles expelidos de Francia o de Suecia, pero quedaba muy mal resaltar las bondades de cualquier película que mantuviera al público despierto.
es basura. Y vaya que la sabía en ese momento. La Diligencia, Centauros del Desierto, A la Hora Señalada, Río Bravo, Los Siete Magníficos, El Hombre que Mató a Liberty Balance. Entre los 40 y los 60 se ubica la edad de oro del western clásico, al que podríamos tomarnos la licencia de llamar western idealizado. ¿Acaso resulte inútil enumerar sus símbolos más reconocibles, incluso reconocibles por quienes jamás vieron un western completo? Tenemos al forajido, que anda solo con su banda de maleantes, al sheriff, que intenta imponer la ley, al salón, a menudo poblado por mujeres de profesión rara vez explicitada, pero fácilmente inferible. Tenemos los duelos, o bien expeditivos o bien demorados hasta la exageración. Tenemos los tragos largos directos de la botella, bajo un sol quemante y ominoso. Tenemos los sombreros, los revólveres, los caballos, y una línea imaginaria que solo cruzan los valientes y tras la que esperan las sedientas lanzas, la curtida piel morena, el colorido terror de los indios. Además de un repertorio de formas y temas comunes, que al fin y al cabo es por lo que podríamos definir a cualquier género, el western postula una moral. Hace poco, en un programa que se transmite por YouTube y del que les dejaré el link en la descripción, Arturo Pérez Reverte la definió mejor que nadie. O sea, hay un momento en el cual todo grupo marginal o en situaciones extremas crea reglas para sobrevivir. Y entonces no es tanto la amistad como la lealtad. Tú puedes jugarte la vida por gente o junto a gente que no es amiga tuya. A mí me emocionan más los códigos de lealtad por reglas que los códigos por amistad. Por amistad es muy fácil, somos íntimos amigos, por ti me mato, me juego la vida, pero sin embargo este tío a lo mejor no es amigo mío, pero estamos en el mismo equipo por lo que sea, la vida nos ha puesto aquí. Tengo la obligación moral de jugármela por él, como él por mí. Y entonces eso nos crea unos vínculos a veces incluso más estrechos porque están en un mundo mucho más extremo que el de la mera amistad. La épica, para mí, es una actitud moral, es una elegancia moral ante la historia, ante tu vida, ante el peligro, la muerte, el dolor. Aquel que por encima de la muerte, del combate, de la tragedia tal, se eleva porque tiene virtudes morales que lo hacen inmune. Y aunque sea derrotado, aunque sea machacado, aunque sea engañado tal, siempre será un personaje admirable. Ya dijimos que este tipo de western al que Reverte se refiere y el que nosotros llamamos idealizado empieza a decaer a fines de los 60. Son el spaghetti western, la versión italiana del género, y el western crepuscular los que alargan su vida. La segunda variante es la que más nos interesa en este video. En los western crepusculares de Sam Peckinpah, por ejemplo, nos encontramos con una violencia mucho menos estilizada, tan cruda y directa quizá como la del mundo real. El crepúsculo al que este subgénero alude es múltiple. Oscurece a sus decadentes protagonistas, que a menudo se juegan el todo por el todo en una última aventura. También se refiere a la cronología. Los westerns de la época de oro son, dentro y fuera de la ficción de estos nuevos westerns, aquellos tiempos pasados y mejores que llevan la nostalgia a los personajes y a los propios espectadores. Y, por último, este crepúsculo es el de esa moral que Reverte menciona y también el del género mismo. Estas obras ya son plenamente autoconscientes y establecen un diálogo con las películas anteriores, esas que a su vez nacieron de aquellas vetustas novelas de 10 centavos. Sin embargo, estamos acá para hablar de Los Imperdonables, la película que Clint Eastwood protagonizó y dirigió en 1992. El guion es de David Webb Peoples, guionista también de Blade Runner y 12 monos. Esta película ganó 4 Oscars, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Delia Fitzgerald ejerce de prostituta en el pueblo de Big Whiskey. Una noche se ríe del poco imponente miembro viril de un chico rico que asiste en busca de sus servicios, y este chico, con cierta complacencia por parte de su compañero de juerga, le tajea la cara a cuchillazos. Bill Daggett, el sheriff del lugar, al que apodan Little Bill, y que interpreta un maravilloso Gene Hackman, le quita importancia al asunto y ni siquiera le aplica unos latigazos de rigor a los agresores. Las prostitutas, entonces, juntan $1000 entre todas y los ofrecen como recompensa a quien asesine a estos dos vaqueros y así se tome venganza. Esto se opone a una importante ley promulgada por Little Bill, la prohibición de portar armas de fuego en Big Whiskey. William Will Munny, el pistolero retirado que interpreta a Eastwood, vive con su hijo y su hija y se dedica a criar cerdos a los que no puede dominar muy bien. Un joven a caballo interrumpe su desolación familiar. Lo primero que le dice es: "Usted no parece un asesino hijo de puta sangre fría", sentencia que parafraseará varias veces a lo largo del metraje. Después, el joven enumera a las personas que el personaje de Eastwood mató. En principio, Will le dice que se confundió, que él no es ese famoso asesino que el joven busca, aunque al final termina admitiéndolo y lo hace pasar. Conversan.
El joven pistolero presume de sus asesinatos, igual que un adolescente virgen presume de las mujeres con las que supuestamente se acostó. Se hace llamar Kid en una evidente alusión a Billy the Kid. Y el entusiasmo de Kid también es adolescente, porque él lo que quiere es ver al mito encarnado, al despiadado asesino William Munny del que tanto ha oído hablar por su tío. Pero Will dice que su esposa lo curó a él de la maldad y de la bebida, que lo llevaba a cometer actos tan ruines. Asegura que no recuerda nada de esos asesinatos que el joven le nombra, y le aclara que su esposa, Claudia, murió hace 3 años. Aquel pistolero Munny, entonces, representa para este cansado porquerizo Will un alter ego igual que el de los superhéroes, una identidad que en este caso ya quedó en el pasado, y el alcohol, que él también quedó en el pasado, era la pócima que convocaba hasta Mr. Hyde con el que Will carga. Y esta separación que hago entre Will y Munny, que en apariencia son el mismo hombre, por ahora se oye completamente arbitraria, lo sé, pero al final comprobaremos que no es un mero capricho. El nombre, en el sentido general de apelativo o apodo, es vital aquí. Quienes de algún modo están en el mito, son actores de él, no meros relatores o creyentes, han forjado o tratan de forjarse un nombre nuevo, uno que ellos se han dado a sí mismos y que debe ser aprobado por la localidad. Puede ser un nombre literalmente nuevo o un plus que se agrega al nombre de nacimiento, como el de mencionar la región a la que el pistolero pertenece. Además de Kid y de Munny, cuyo nombre en principio parece no incluir un apodo, pero ya veremos al final si están así, en la película conoceremos a Bob el inglés y al sheriff, que ya dijimos que lo apodan Little Bill. Se mencionan otros apelativos en la película, como el de Dos Pistolas Corcoran, que después también veremos que tiene su lado cómico. Estos apodos recuerdan a los llamados epítetos épicos o perifrásticos que se aplicaban en la épica clásica precisamente. Aquiles el de los pies ligeros, el ingenioso Ulises, el Cid campeador, el Quijote incluso, que sigue evidentemente esta tradición, se hace llamar el caballero de la triste figura. Otra tradición clásica, y no tan clásica, era la de mencionar el lugar de procedencia de los hombres ilustres: Zenón de Elea, Polonio de Rodas, Cyrano de Bergerac o Niupur de Lagash, personaje que recordarán conmigo los que ya tienen algunos años. Este es el plus al que yo me refería. Ya no se trata de cualquier Zenón, sino de Zenón de Elea. Hay una tierra, un suelo, una historia que viene con él, con ese nombre. Del mismo modo que para llamar la atención de Will, Kid enumera los asesinatos de Munny, los recita con una solemnidad acorde a sangrientos títulos de nobleza. Tomémonos unos segundos para escuchar lo que Ricardo Piglia comenta sobre el nombre de los malevos en la obra de Borges. Antes recordemos que los malevos de algún modo descienden de la gauchesca, de esos gauchos que son lo más semejante a los cowboys que hay en Sudamérica. Escuchemos ahora sí lo que dice Piglia. La otra cosa que tienen los duelos, algo que yo llamaría la ficción del nombre, ¿no? Porque es el nombre del otro lo que importa, la nombradía que tiene el otro, lo que hace que el duelo se produzca, ¿no es cierto? Alguien ha construido una leyenda de que es un hombre valiente y se llama el pegador, o sea, y alguien lo busca sencillamente porque dice que es más valiente que él, ¿no? Entonces, le cuestiona el nombre. Yo les decía que Dalman, el pobre bibliotecario, que imagina su muerte en un almacén de La Pampa, y sale a pelear cuando lo nombran, cuando lo llaman Dalman. Dice, ahí no pude dejar de pelear, ¿no? Entonces el nombre ahí es un elemento que tiene mucho que ver con la virilidad. Esta ficción del nombre juega en Los Imperdonables un papel igual de trascendente a lo que Piglia señala en Borges, y por supuesto que el nombre cobra poder cuando se repite, cuando pasa a ser de dominio público. El nombre debe forjarse su propia historia, convertirse en un arquetipo dentro del cielo platónico del western. Pero sigamos adelante con la trama. Kid le cuenta a Will de la recompensa y de lo que le hicieron a la prostituta. Y acá hay otro detalle que no debemos pasar por alto. Kid exagera la brutalidad de aquel ataque. Le asegura a Will que a la mujer le cortaron los pechos y hasta los dedos cuando no es verdad. No sabemos si a ella le transmitieron esa versión hiperbólica, exagerada, o es Kid quien acaba de agregar esos detalles, quizá para convencer mejor a Will, pero esto no importa. Retengamos lo del chisme exagerado. Will y Kid hablan sobre el oficio de matar personas. En el diálogo queda claro algo en lo que se insistirá en la película. Lo más importante no es la habilidad ni la rapidez con el arma, sino la frialdad, la mente gélida e impiedosa. Después volveremos a esto. Disculpen que me interrumpa tanto al resumir la historia, pero Eastwood es un gran narrador y nos lanza los temas de la película en los primeros minutos. No hay ni un plano de más. Will entonces, a pesar de la jugosa recompensa implicada, se niega a acompañar a Kid a matar a los bandidos. El chico se va, no sin antes pedirle a esa decepcionante leyenda que lo siga si se arrepiente. Will se queda de nuevo solo con sus hijos. Vemos que sigue siendo incapaz de dominar a los cerdos, y tras un corte vemos un plano de él mirando el retrato de su esposa muerta, y después otro plano, perdiendo la mirada en el horizonte, como tomando conciencia del encierro físico y espiritual al que se ha sometido desde hace 3 años, cuando su esposa murió. Will decide seguir al chico e ir a por la recompensa. Ocurre la mítica, o más bien antimítica,
escena del caballo, en la que Clint no puede montar al animal. El pobre Will falló primero con los sucios cerdos y ahora con el noble y simbólico caballo. Manny, ese hombre que solía provocar terror en las almas, ha desaparecido. Solo queda este pobre Will, el porquerizo, un hombre al que ni el más vil ni el más sagrado de los animales del oeste respetan. Ya conocemos al personaje y a su contexto. El viejo y sabio Eastwood le bastó con apenas un puñado de imágenes contundentes y la cuota justa de diálogo. Ya estamos dentro de la historia. Antes de alcanzar a Kid, Will practica tiro, tratando de recuperar su oxidada puntería. Y ya en viaje pasa por lo de su amigo y antiguo compañero de aventuras, Ned Logan, interpretado por Morgan Freeman. Ned está casado con una india a la que le dicen Sal y dos árboles. Este tipo de unión, aquí amorosa y consentida, era en los western clásicos un típico motivo de discordia, el robo de la mujer civilizada cometido por los salvajes. Acá todo nos viene a la cabeza centauros del desierto. Will le cuenta a Ned de la recompensa. Hablan de lo difícil que resultaba matar a alguien incluso en ese entonces cuando ellos eran jóvenes e impetuosos, y se preguntan si serán capaces de volver a hacerlo ahora. Ned también está retirado. Y cuando Will le cuenta lo que le hicieron específicamente a la prostituta, eso que a él le había narrado Kid, que a su vez lo había escuchado de otro, exagera aún más de lo que exageró el chico. Dice suponer que le cortaron todo menos la vagina, y lo cuenta con expresión de asco, como si él hubiese estado ahí para verlo. Y aquí comprobamos que el mito, en el sentido contemporáneo de la palabra, funciona de modo análogo al chisme. Cada uno que lo repite le agrega o le quita algún elemento, pero esto no lo hace de modo aleatorio o a merced de los caprichos del olvido. Cada uno de los repetidores intenta hacerlo más espectacular, y en parte porque mediante esa espectacularidad, aunque en este caso se trate de una espectacularidad macabra, es que persuaden al otro, al que escucha. El mito, una instancia anterior al argumento y que a partir de cierto momento histórico se opone a la razón, adoptando un carril paralelo, eso sí, es otro modo de conocimiento con su propia lógica y sus propios mecanismos. Una de sus propiedades, del mito clásico, era la de servir a la cohesión social. Los mitos, los relatos que un pueblo comparte, intentan fraguar una identidad común entre esa cantidad de personas disímiles que habitan un mismo suelo. Hoy en día seguimos recurriendo a esos relatos, que a menudo narran un origen, por ejemplo, patriótico. Es un hecho histórico que San Martín cruzó los Andes desde ya, pero a la vez es un mito, porque en los pósters de la revista Villiquen, aclaro para los no argentinos que era una revista educativa para chicos, no se retrataba a San Martín enfermo y en camilla, que fue como muchos dicen que en realidad cruzó la cordillera. Aunque ahora que busco en Google datos sobre esa versión para hacer este video, me encuentro con gente que la descarta, dice que no hay pruebas, así que quizá la camilla sea una especie de mito contramítico. Igual, no sé para qué me voy a la historia argentina. La propia conquista del oeste por los norteamericanos es un hecho histórico, aunque nosotros lo conozcamos en general por su versión mítica, la del cine, la del western. En mi opinión resulta vital para entender Los Imperdonables, la película que estamos analizando, comprender la mitificación en este sentido, en el de que mito y verdad no se oponen, sino que en todo caso se superponen o solapan. Refieren a dos maneras de entender el mismo hecho. El mito y el logos de los griegos son matrices de percepción que se aplican sobre el mismo fenómeno, y a menudo sucede, pese a la indignación de los cientificistas y los historiadores honestos, que el mito tiene más fuerza que la presunta verdad. El mito es una ficción y por ende se halla más allá de lo verificable. El mito nunca dice toda la verdad, pero tampoco nos miente. Hay un personaje en Los Imperdonables que no cumple una función en la trama, en el sentido de que la historia podría tranquilamente avanzar sin él. Sin embargo, es uno de los que más le sirve a la película para pensar el mito, la tradición de la que forma parte. Me refiero a Bob el Inglés, quizá el personaje más autoconsciente de todos. Ya habíamos hablado de Kid, que quiere conocer al mito encarnado en Manny, y acaso obtener de él la legitimidad necesaria para forjarse un nombre propio. Will Manny, por el contrario, quiere salirse del mito, olvidarse de él para siempre. En Little Bill veremos después que hay cierta ambivalencia. Bob el Inglés, en cambio, explota el mito. Es un dandy provocador y sigue a rajatabla aquello de que además de ser hay que parecer. Sobreactúa su condición de asesino europeo con buenos modales, vindica la monarquía frente a la república y alude al asesinato de Lincoln. Asegura que un rey nadie se hubiese atrevido a dispararle, pero un presidente se le atreve a cualquiera. A Bob lo acompaña un escritor de novelas de 10 centavos que narra por escrito las aventuras que él le cuenta. Arriban los dos a Big Whiskey. Bob tiene la intención de cobrar la recompensa de las prostitutas. Un joven oficial a servicio de Little Bill le pregunta si lleva armas. Bob dice que no, y a pesar de advertir que miente, el joven no se atreve a preguntar de nuevo. A Bob lo protege una barrera intangible, el aura del mito. Bill no ha llegado y sus hombres temen enfrentarse a Bob el Inglés. Se preguntan si su jefe vendrá y alguno incluso duda. Dice que nunca vieron al sheriff enfrentar a uno de estos. Se refiere, claro, que nunca lo vieron enfrentarse a un pistolero famoso, uno con nombre, en el sentido que le dimos a la palabra en el video anterior. La película se enamora del personaje del Inglés y lo presenta realmente como una leyenda. Esto es muy astuto porque realza el impacto de lo que viene.
Bill, rodeado por sus hombres, le aplica una salvaje paliza a Bob, lo humilla delante de la comunidad y grita que aquel es un ejemplo para los bastardos de Kansas, Missouri, Cheyenne y de cualquier región cercana de la que vengan en busca del dinero. Bob, molido a golpes, termina en la cárcel junto a Bill y al escritor, que no puede creer que su modelo literario haya sido reducido a un pobre viejo sangrante. Y nos encontramos con la escena acaso más metaficcional de la película. Little Bill lee una de las novelas del escritor, que describe el duelo de Bob con 2 pistolas Corcoran, otro personaje del mito. El sheriff se burla de esas historias idealizadas, y aquí creo que vale la pena que oigamos de su propia boca la versión de los hechos. In the Blue Bottle Saloon in Wichita the night that English Bob killed Corky Corcoran. See you there. A lot of folks did call him too good, but that wasn't because he was sporting 2 pistols. That was because he had a dick that was so big, it was longer than the barrel on that Walker Colt that he carried. Stick that thing of his into this French lady that English Bob here was kind of sweet on. Bob here takes a shot at him, and he misses because he's so damn drunk. He did the wrong thing. He went for his gun in such a hurry, he shot his own damn toe off. Feeling real good, and he squeezes off another. But he misses. Because he's still so damn drunk and he hits this foul. Narrado por Bill, testigo directo del hecho, el gran duelo queda reducido a una pelea de borrachos ganada por pura suerte. Entre tanto, Ned y Will alcanzan a Kid. Hay una discusión sobre repartir el dinero y la mala vista del chico, pero me interesa una escena en la que los 3, finalmente unidos por el objetivo común, duermen a la intemperie, una escena clásica del género por otra parte. Veamos cómo reacciona Bill cuando Kid le pregunta por sus hazañas. That business up in Jackson County, that really happened? I mean, the way they say it happened. And how there's 2 deputies up close pointing their rifles right at you. Had you dead to rights. You pulled out your pistol and blew them both to hell. You only took a scratch yourself. Uncle Pete says he never seen nothing like it. Shooting your way out of a scrape like that. Well, I don't recollect. You don't recollect? That's right. Mientras tanto, Bob el inglés es de vuelta a Inglaterra con la cara y el orgullo rotos. Little Bill se queda con el novelista, o mejor dicho, novelista se queda con él. Es su nuevo modelo, uno más realista, que quizá le proporciona historias más semejantes a las de Sam Pepingham que a las de John Ford. Ned, Kid y Bill van al salón, en el que ocurrió el ataque que piensan vengar por dinero. Kid y después Ned suben a divertirse un rato con las chicas, a cobrar lo que llaman adelantos de la recompensa. Will se siente enfermo, se niega al sexo y al alcohol. Afuera llueve, tan copiosamente como llovía la noche del ataque. Little Bill y sus hombres entran al lugar. El sheriff le pregunta a Will su nombre y él le responde con uno falso. También le pregunta si él o sus amigos de arriba llevan armas. Él dice que no, pero pronto se descubre su mentira. El sheriff le dispensa una paliza semejante a la de Bob el inglés. Lo considera tan poca cosa que lo deja escapar, arrastrándose bajo la lluvia como una serpiente expulsada del paraíso o del arquetípico salón. Las prostitutas alertan a Kid y a Ned de la presencia del sheriff y los ayudan a escaparse por la ventana. Los dos se reencuentran con Bill y se van a esconderse a una casa facilitada también por las prostitutas, que depositan en ellos a estas alturas sus únicas esperanzas de vengarse. Los 3 hombres se quedan solos. Kid manifiesta su decepción ante Will. Él no es una leyenda, sino un porquerizo enfermo y acabado. Will alucina con Claudia, su esposa muerta. Cree que se va a morir y le dice a Ned que nunca le cuente a sus hijos de los asesinatos que cometió. Pero Will no se muere. Al otro día ocurre un diálogo maravilloso entre él y la prostituta, con la dosis justa de melodrama y el inconfundible sello de Clint Eastwood, director. Ella se le insinúa y se siente herida cuando él la rechaza. Will le dice que accedería con todo gusto si no estuviese casado. Nunca le aclara que su esposa ha muerto. También le dice que los dos, la prostituta y él, están marcados. Obviamente las marcas de ella son literales y las de él son simbólicas. Aparece así otro arquetipo del western, digno de Baudelaire y de ciertas tradiciones literarias también. La prostituta de buen corazón. Esta película también es un gran comentario sobre la posición de la mujer en aquellos tiempos, aunque el enfoque de estos videos y mi intención de que no duren 4 horas me obliga a pasar por alto esta cuestión muy interesante. La siguiente escena viene después de una elipsis. Will, Ned y Kid acechan al amigo del hombre que tajeó a la prostituta. Ned le acierta al caballo. El joven se cae y se rompe la pierna. Sus acompañantes deben resguardarse tras las rocas porque los disparos continúan. Ned tiene a tiro a su víctima pero no la puede rematar. Se da cuenta de que ha perdido esa capacidad de matar a sangre fría, dispararle así a un objetivo desarmado sin chances de defenderse. Will toma el rifle de Ned y, tras varios intentos, él lo consigue. Asistimos a la primera muerte de la película y no se asemeja en nada a las típicas muertes del género con hombres que caen de sus caballos como moscas. No es la muerte apática de un videojuego o una película de Michael Bay, ni mucho menos la muerte festiva y rocambolesca de Tarantino. Tampoco es la violencia enfática y cruda de Scorsese, aunque se parece más. Es una muerte verosímil, casi contemplativa, que no se esconde bajo estilizaciones ni se disimula con planos cortos y lejanos.
No hay goce en ninguna parte, no gozan los matadores, ni goza el espectador, y por supuesto el muerto es el que menos goza de todos. Will permite a los amigos del agonizante que le den un vaso de agua. Kid intenta hacerse el duro, pero el actor consigue que percibamos su íntimo horror ante lo que está viviendo. Tras su descenso a los infiernos, Will ha regresado y se asemeja un poco más a aquel pistolero Manny, aunque su transformación no luce completa, todavía hay piedad en él. Ned se retira y Will le devuelve su rifle. Little Bill se entera del asesinato y manda a sus hombres a investigar. Después, Will y Kid acechan al agresor directo, el que realmente le cortó la cara a la prostituta. Mientras tanto, vemos que el sheriff capturó a Ned. Sus hombres descubrieron que estaba por la zona y cargaba el rifle con el que se cometió el asesinato. Mediante una persuasiva rutina de latigazos, Little Bill intenta sacarle a Ned la identidad de sus compañeros. Sabe que él no actuó solo. Will le dice a Kid que él disparará esta vez. El objetivo está en casa jugando cartas con amigos. Esperan que salga. Will cubrirá a Kid mientras el chico se encarga del asunto. La oportunidad llega cuando el agresor sale para ir al baño. Will a los tiros mantiene a raya a los acompañantes y Kid, no sin vacilar, liquida al objetivo mientras está sentado en el inodoro. No es la muerte más épica que podemos ver en un western. Hasta aquí la lectura común, desmitificadora. Todo parece apuntar en esa dirección. El mito no existe, los pistoleros son unos borrachos pendencieros, el factor que más influye en un duelo es la suerte. Sin embargo, hasta acá yo les estuve haciendo un poco de trampa, con la mejor intención, no se enojen. Sucede que en la película hay otras escenas que deliberadamente pasé por alto. Escuchemos, por ejemplo, lo que Little Bill, al que se suele señalar como el principal desmitificador de la película, dice sobre los duelos y sobre hombres como Bob el Inglés o él mismo. Being a good shot, being quick with a pistol, that don't do no harm, but it don't mean much next to being cool-headed. A man who will keep his head, not get rattled under fire. Like as not, he'll kill you. But if the other fella is quicker and fires first, then he'll be hurrying and he'll miss. Look here. That's about as fast as I can draw and aim and hit anything. But if he doesn't miss, then he'll kill you. Yeah, that's why there's so few dangerous men around like old Bob, like me. Acá no veo desmitificación, en todo caso veo un desplazamiento de foco respecto a las habilidades de un pistolero. El elogio de la velocidad es reemplazado por el de la sangre fría, que al fin y al cabo siempre estuvo implícito en el género, aunque fue menos destacado que el otro, el de la rapidez. Bill ha humillado a Bob, pero reconoce que se trata de un hombre valiente. En una escena posterior volverá a hacerlo, dirá que conoció muchos supuestos pistoleros que eran puro alarde, pero que ese no era el caso del mortífero inglés. Cuando Bill dice hay pocos hombres peligrosos como Bob o como yo, quiere decir que hay pocos actores del mito y muchos farsantes. También tenemos esta otra escena en la que Ned habla con Will. When he was talking back there about the time them deputies had the drop on you and Pete. yeah, Well, I remember there was 3 men you shot, Will, not 2. Well, I ain't like that no more, Ned. Will no solo no se jacta de sus asesinatos, sino que intenta negarlos o al menos reducir su magnitud. Es un héroe trágico, porque no quiere ser quien irremediablemente es, del mismo modo que Edipo no quería ser el hombre que cometió parricidio e incesto, o Michael Corleone no quería convertirse en el padrino. Pero, como él mismo le dijo a la prostituta, está marcado, y acá retomo la comparación con los cuentos de Borges y con la gauchesca del primer video. Borges escribe, en las últimas líneas de la épica biografía que le dedica a Cruz, un destino no es mejor que otro, pero todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Párrafos antes había escrito, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Pronto a Will Manny le llegará ese momento. Entonces tenemos esta aparente contradicción. Por un lado, la tan mentada desmitificación del oeste, caballos que no se dejan montar, armas y tiradores erráticos, azarosos duelos empapados de alcohol, viejos patéticos, molidos a palos como Quijote sin gracia, y cuando vemos a Kid llorar ante Will y nos confiesa lo que nos imaginamos desde un principio, es decir, que no había matado a nadie antes de dispararle a un hombre desarmado que defecaba sobre el inodoro, tenemos también a un joven mentiroso, muy diferente a aquel Billy the Kid al que intenta emular. Esta sería la cara oculta del mito, las que las películas de Ford no mostraban y a medias exhibía el western crepuscular. En el video anterior dije que el mito nunca cuenta toda la verdad, pero que tampoco nos miente, y a diario en la discusión contemporánea respecto a ciertas figuras y hechos históricos, asistimos a un combate entre mitificadores y desmitificadores. Así, según a quien le pregunten, Sarmiento es el padre del aula o un asesino de gauchos,
Guevara es un hombre valiente que peleó por sus ideales o un consumado terrorista. Maradona es el héroe del pueblo que vengó en la cancha una derrota bélica, o un drogadicto perdido y un hombre roto. Cada uno intenta reducir la verdad a una sola cara del mito, porque a menudo los desmitificadores no lo son en realidad, sino que proponen un contramito, exponen el lado oscuro de la luna y con eso intentan tapar el luminoso. Rara vez alguien muy implicado en estas batallas dialécticas aceptará, por ejemplo, que Sarmiento fue el padre del aula y que también exigió sangre de gauchos. Parece tan difícil como mirar a alguien de frente y a la vez mirarlo de espaldas. Por eso considero que Los Imperdonables, más que desmitificar el western, lo totaliza, completa el relato, cierra el círculo. Es una enorme nota al pie clausurando el libro del género. Claro que se han filmado algunas otras películas después, pero el western termina en realidad con la obra de Eastwood, uno de sus símbolos más reconocibles y vitales. En el clímax de la película, Kid llora por haber matado a un hombre de modo tan vil. Le dice a Will que él no es un asesino, no tiene la sangre fría necesaria. Una mujer llega al lugar, a la manera de los mensajeros de la tragedia clásica, y le anuncia que Ned ha muerto. Little Bill lo mató, y dejó su cadáver expuesto en el salón donde cortaron a la prostituta, en la puerta, la parte de afuera. La mujer también le dice que Ned no pudo evitar delatarlo y que lo reconocieron porque llevaba el arma homicida. Y Will se da cuenta de que ha cometido lo que los griegos llamaban amartia o error trágico. Sin quererlo, condenó a su amigo al peor de los finales y ahora, igual que Edipo, a Will le llega aquel destino del que intentaba huir. Empieza a tomar alcohol como un marinero desesperado, convoca a su Mr. Hyde. Va en busca de venganza. Antes, cumple con esa moral que describía Reverte en el video anterior. Le da a Kid su parte del dinero y le dice a la mensajera que si él no sobrevive esta noche, su parte será para la esposa de Ned. Y esa misma noche, precisamente, otra vez bajo una negra lluvia, sucede lo siguiente. You just shot an unarmed man. Well, he should have armed himself. He's gonna decorate his saloon with my friend. You'd be William Money out of Missouri. Killer women and children. That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawled at one time or another. And I'm here to kill you, Little Bill. For what you did to Ned. Usted debe ser William Money, de Missouri, asesino de mujer y niños. Bill reconoce al mito y lo nombra, y Will, o mejor dicho Money, asiente, y después se nombra a sí mismo. Le ha llegado la anagnórosis o reconocimiento, se da cuenta de quién es, de quién siempre fue. Y Little Bill se da cuenta de que ha incurrido en su propio horror trágico, en concreto en lo que los griegos llamaban hibris, la ejecución de actos desmesurados e irracionales, vinculados especialmente con el excesivo orgullo y el abuso de poder. Little Bill se condenó a muerte cuando golpeó salvajemente a Will, que no había hecho nada para merecerlo, y lo dejó escapar solo para mostrar lo poco que ese hombre significaba para él. Y Bill lo pagará caro, porque ahora William Money desata su furia contra toda la cantina, incluso cuando su arma se trabe, demostrará su frialdad y reaccionará a tiempo, acribilla a todos los que se le oponen. Solo los que no desenfundan reciben cierta piedad, los deja ir, quizás para que rieguen el suelo de Big Whiskey con su leyenda. El gesto fascinado del escritor indica que al fin encontró lo que tanto había buscado. Ese es el mito. William Will Money, un borracho vil capaz de dispararle a un hombre aunque esté desarmado y capaz de cualquier otra atrocidad. William Will Money, el pistolero más rápido y más frío, el implacable mensajero de la muerte, el terror que viene de Missouri. John Wayne es la idealización platónica, la perfección sublime del cowboy. Los ajados héroes del western crepuscular funcionan, hasta cierto punto, como contramitos que iluminan el lado oscuro de ese resplandeciente brillo lunar. Pero Money es todo eso, la luna con sus dos caras, la esfera completa, el mito y el logos, el círculo cerrado. Money es el oeste mismo. Por eso Los Imperdonables baja el telón del western. Después de William Will Money no se puede continuar. Apenas quedará la repetición más o menos nostálgica o la desmistificación paródica, un mero girar sobre el mismo círculo. Al final de la película, entre sombras y aún bajo la lluvia, Money se retira del salón. Amenaza con dispararle a cualquiera que trate de detenerlo. Hay hombres agazapados contemplándolo desde sus trémulos refugios. Uno de ellos lo tiene a tiro y le apunta, pero no puede dispararle. A los arquetipos no se les dispara. Y cuando Money contempla el cuerpo sin vida de Ned y se despide de él con una mirada silenciosa, podemos fantasear con que en realidad es el propio Clint Eastwood despidiéndose del western, un género muerto al que él ha dedicado una última y gloriosa elegía, y las amenazas de Money a los pistoleros de Big Whiskey acaso sean el eco ficcional de las advertencias que el director Clint Eastwood lanza a cualquiera que quiera venir después de él.
Ya no quedan más duelos, ni indios, ni salones, ni pistolas humeantes, ni dólares sangrientos. Ya no quedan historias que contar. Yo me llamo Clint Eastwood y soy el sobreviviente, el último de los arquetipos, el canto del cisne del mito del cowboy. Perduraré en la memoria junto a John Wayne, John Ford, Gary Cooper, James Stewart, Sergio Leone, Howard Hawks y un puñado más de hombres. Yo, Clint Eastwood, soy el que cierra las puertas últimas, el que clausura el salón. Yo declaro que el mito está completo y que nadie vendrá después de mí. This is a very famous picture, Laura. It's almost 100 years old. I first saw this picture at the Isolde Cinema in my hometown when I was your age. You read these in your spare time? Oh yeah, Charles, we got ourselves an X-Men fan. You do know they're all bullshit, right? I mean, maybe a quarter of it happened, and not like this. No seré el primero en afirmar que los superhéroes del cómic vienen a llenar el vacío que los pistoleros dejaron en la gran pantalla. Sin ir más lejos, lo mismo deben pensar los creadores de Logan, la primera película de superhéroes autoconsciente, si no contamos la adaptación de Watchmen, que al igual que el cómic no tomó un personaje tradicional, sino que inventó para la ocasión a un grupo de ellos. Es verdad que existió un hiato entre la desaparición de las películas del oeste y el boom superheroico que vivimos hoy, liderado por las producciones de Marvel, pero no creo casual el hecho de que la primera gran película, del que después se convertiría en un nuevo género cinematográfico, apareciera en 1978, cuando los vaqueros ya gastaban sus últimos cartuchos. Por supuesto que me estoy refiriendo a Superman de Richard Donner. Los paralelismos entre el western y el género superheroico resultan demasiado evidentes. Los dos han explorado, por supuesto, la heroicidad y toleraron todos sus matices, desde el héroe casi inmaculado hasta el antihéroe de moral dudosa. Los dos se basan en materiales literarios populares y despreciados por la crítica, las novelas de 10 centavos en un caso y los cómics en el otro. Y los dos, como veremos pronto, han producido obras crepusculares y con un mayor o menor grado de autoconciencia. Aunque ciertas corrientes de pensamiento abominen de él, el arquetipo heroico es indestructible. Siempre vuelve, como algunos villanos de películas de terror. Los intentos por imaginar un héroe colectivo, encarnado en un grupo de hombres y o mujeres o en una entera clase social, quizá produzcan alguna interesante pieza aislada, pero lejos están de calar en la sensibilidad de los hombres. Y es que incluso estas corrientes que producen esos discursos antiheroicos han generado a la vez sus propias figuras heroicas y las han mitificado hasta la exasperación. No hay remedio, nos fascina la idea de uno solo enfrentándose a todos. La historia del mundo es la biografía de los grandes hombres, dejó escrito el historiador escocés Thomas Carlyle. Nos fascina creer en esos hombres que por sí mismos pueden torcer el rumbo de la fatalidad, ganarle la historia al mundo y al destino. Y en ese sentido la misión de los superhéroes suele ser más ambiciosa que la del vaquero, y quizá por eso resulten su evolución natural. Más allá del grado de ambición, entre el héroe del oeste y el del cómic hay otras diferencias, y aquí necesito recurrir a un artículo de Humberto Eco sobre el mito de Superman, publicado en Apocalípticos e Integrados, su clásico ya libro de ensayos sobre la cultura de masas. Eco compara a los superhéroes con, por ejemplo, los semidioses de los mitos clásicos, Hércules, Aquiles. Wait a minute. Señala que estos héroes clásicos tienen una historia básica, un conjunto de hazañas que son repetidas ante el mismo público sin provocar cansancio ni tedio. Recordemos que los griegos y romanos veían las tragedias conociendo de antemano el argumento. No existía la noción de intriga en el sentido de ponerse ansioso por lo que iba a pasar en el próximo capítulo de Breaking Bad. Era un modo de recibir las narraciones completamente diferente. Se esperaba, más allá de mínimas y ocasionales variantes, volver a oír o presenciar lo mismo. No en vano la tragedia, es decir, el teatro griego, se vincula en un principio con los rituales religiosos, y si hay algo característico en un ritual es su prolija repetición.
Por ende, y más allá de sus habilidades especiales, Hércules nació y murió igual que nosotros, y sus famosos trabajos tuvieron lugar en una fecha más o menos determinada, igual que sucede con los acontecimientos nuestros, los de los hombres. Aunque el eco de su nombre pretenda ser infinito, la historia en minúsculas de Hércules está ubicada en un punto concreto de la historia en mayúsculas. La historia de la humanidad. El problema de Superman y en general de los cómics residía para Eco en la siguiente contradicción. Superman debe ser un arquetipo estable y definido como Hércules o Aquiles y a su vez debe vivir nuevas aventuras todas las semanas, lo que en principio implicaría un desarrollo del personaje y por ende lo volvería consumible, en el sentido de que se consumiría, de que tarde o temprano debería agotarse, morir. Y Superman, aunque más no sea por razones comerciales, debía ser incombustible. Debe asignársele una identidad, una historia propia, y sus aventuras deben situarse en un tiempo y espacio delimitados, y así todo debe vivir con cada entrega de sus cómics aventuras nuevas, sin envejecer ni padecer durante el proceso consecuencias permanentes que modifiquen su fisonomía para bien o para mal. Su efigie, su símbolo debe permanecer tan inalterable como el gesto de una estatua griega. Entonces, siempre siguiendo a Eco, la solución que encontraron los guionistas fue que las historias de cómics se desarrollaran en un clima más o menos onírico, en el que se ponen en crisis el tiempo de la narración y el enlace causal. No hay enlace entre las aventuras de un número y la de otros, y ni siquiera es un volver a empezar para Superman o para el personaje que fuera, sino que es como si nada hubiese pasado. Superman en este caso está fuera de la historia con mayúsculas y sus historias con minúsculas parecen ocurrir en la eternidad en el sentido de un no tiempo. Una solución para someter a Superman a acontecimientos que deberían provocar cambios permanentes en el personaje y que los pedía también el público fueron las historias imaginarias. Se trata de narraciones que no entran en el canon del personaje y por ende permitían y permiten experimentar con todo tipo de locuras. En su momento, por ejemplo, Superman se casó con Lois Lane por las exigencias del público que quería saber qué hubiese pasado, y también hace no tanto tiempo hubo un Superman comunista. El cómic del que hablaremos hoy es en rigor un Elseworld, aunque irónicamente influyó en los cómics de la continuidad como muy pocos lo hicieron o lo volverán a hacer. Eco encuentra en Superman otra característica que nos interesa aquí y corresponde a un análisis ya más ideológico. Superman, en los cómics que Eco lee en esa época, se la pasa protegiendo propiedad privada. Se trate del típico salvamento del gato o del acto de sostener un edificio antes de que se desplome por culpa del ataque de X villano. Superman encarna y fomenta nobles valores y dedica su vida sin tiempo a proteger a los inocentes. Sin embargo, nunca se pregunta por el problema que genera esa desigualdad, nunca va a la raíz del asunto. No parece ser esa su preocupación, sino simplemente destruir a los síntomas antes que fijarse en el origen de la enfermedad. Eso respecto a Superman. Ahora, Batman. I'm Batman. Batman es otra cosa. Tonight I am going to maintain order in Gotham City. Para ser justos, me refiero específicamente al Batman del que hablaremos hoy, el que Frank Miller presenta en El regreso del Caballero de la Noche. Este cómic parece una respuesta al ensayo de Eco, aunque por supuesto que es mucho más. Entre otras cosas, una mirada crítica al cómic mainstream estadounidense y a la vez una oda a uno de sus personajes más representativos y vigorosos. Uno que no solo no ha envejecido, sino que se ve más cómodo que nunca en estos tiempos plagados de cínicos, muy lejanos a los inocentes años 40, en que DC Comics inventó el negocio de los seres superpoderosos con pantalones y mallas. Este cómic de Miller, junto con Watchmen y algunos que vinieron después, es el que cambia la imagen del medio, y ni hablemos de la del personaje, Batman, que si bien en el formato papel venía recuperando su oscuridad gracias a artistas como Neil Adams, todavía era percibido por el público más general como el gordito bonachón representado en pantalla por Adam West. La irrupción de Miller y la posterior película de Tim Burton liquidarían aquella visión pop del encapotado. Antes que nada debemos aclarar que este Batman es violento, distópico y adulto, pero no es en absoluto realista. Miller podría haber utilizado un mundo sin metahumanos, pero eligió enfrentarse a la mitología entera de DC Comics y por eso colocó a personajes superpoderosos como el mismísimo Superman, el rey del Olimpo, que cumple la función de contrapunto y antagonista final. Miller podría entonces haber tomado ese camino fácil, usar un Batman más urbano, su faceta de detective negro y obviar a Robin y demás elementos incongruentes con esa visión. Pero el árido camino que toma Miller constituye una declaración de intenciones. Él se enfrentará a la mitología entera de DC,
y, al igual que Batman, no piensa tomar prisioneros en el proceso. Empezando por el dibujo, todo es extremo en este cómic. Si en el video de Los Imperdonables dije que Manny era el Mr. Hyde de Will, con Batman y Bruce Wayne el símil resulta aún más claro. El propio cómic sugiere un paralelo entre el héroe y el villano Dos Caras. A pesar de haber recuperado su cara única tras una reconstrucción facial, Harvey Dent se sigue viendo como un monstruo aterrador. A Bruce le sucede lo mismo. No es el traje, no son las cicatrices, es lo que se lleva por dentro lo que importa. Por eso este Bruce Wayne cincuentón y aficionado a la bebida volverá a las calles y desafiará al líder de los Mutantes, una banda pseudo-punk que ha tomado la ciudad. Primero intentará pelear con él como cuando era joven y se llevará una paliza. Lo rescatará un adolescente que terminará siendo su nueva Robin. Y en una segunda pelea, el viejo murciélago usará su astucia y vencerá al líder de los mutantes y se convertirá él en el nuevo líder, en un ejemplo para la juventud, como dicen las abuelas. Mientras tanto, todos los arquetipos salen del closet. El Joker demuestra su amor homosexual por Batman. Superman ya no oculta que es más un guardián del sistema que de la justicia, como sugería Echo, y el propio Batman deviene un héroe radical, un cruzado al que ya no le importa traspasar ninguna línea con tal de conseguir sus objetivos, un aristócrata, en el sentido que alguna vez Nietzsche le dio a la palabra, el que dicta qué es lo bueno y qué es lo verdadero, y el que hace cumplir sus reglas. En el mundo de Miller la democracia es una farsa inútil. Se ha subrayado de sobra la omnipresencia de pantallas de TV en las viñetas del cómic, manipulando y taladrando las mentes. Por un lado están los liberals o progresistas, como un psicólogo que considera a Batman el causante de la locura de sus villanos y que pagará cara su ingenuidad cuando intente mostrar en un show televisivo la bondad interna del Joker. Pero también están los irreflexivos ciudadanos de a pie, guiados por las emociones más primarias y que solo quieren sangre de criminales. A raíz de sus declaraciones personales, Frank Miller es hoy detestado por los izquierdistas de Estados Unidos, esos que adoran al políticamente correcto Alan Moore. Esto no nos debe hacer olvidar que, en principio, la obra de Miller generó simpatías y antipatías en ambos extremos del espectro ideológico, y esto ha sido posible porque aquí Batman no nos arroja a la cara declaraciones solemnes ni manifiestos. Su modo de pensar se encarna en lo que es y lo que hace. Esta es una de las tantas lecciones narrativas que nos da este cómic. Batman es un antisistema y punto. Que los demás opten por llamarlo fascista o revolucionario. Quizá lo que esta historia nos demuestre es que a la postre estos extremos se asemejan mucho. De hecho, el izquierdista Flecha Verde, esta concepción política del personaje no la inventó Miller, sino que siempre fue así en los cómics, se une a este Batman pretendidamente fascista en su pelea contra Superman, que fue enviado por el mismísimo Ronald Reagan para detener al murciélago. Quizá Flecha y Bruce se dieron cuenta de que fuera del orbe del discurso, poco terminan importando las posiciones ideológicas. Solo existen dos bandos, los que mandan y los que obedecen. Se puede vivir obedeciendo o se puede luchar hasta morir. El resto no es más que vacía retórica. La presencia de Reagan, presidente de Estados Unidos en ese entonces, también dialoga de algún modo con el ensayo de Echo. Parece responder Miller que sí, que esta es una de esas historias imaginarias, pero que en este mundo paralelo aparece un importante político actual, y también hay una crisis de misiles en el contexto de la Guerra Fría. Igual que sucedía en Watchmen, la distopía se vincula más con la realidad que el propio canon de los héroes de DC, y Batman es consumible o combustible, tal como Echo pedía. De hecho, ha envejecido, o tal vez no es tan así. Quiero decir, Batman es combustible ilimitado como hombre, como Bruce Wayne, pero no como mito. Nolan explica esta diferencia en sus películas, lástima que él lo explica a viva voz una y mil veces hasta el hartazgo y convierte a sus personajes en analistas de sus propias acciones. No digo que un personaje no pueda reflexionar sobre sus actos o su contexto, y en ocasiones Nolan lo hace bien, pero por lo general se excede. Así que cuando escriban traten, en este sentido al menos, de ser como Miller y no como Nolan. Volvemos a este cómic. Batman le dice a Flecha que ellos siempre fueron criminales, refiriéndose a los héroes enmascarados. Flecha Verde, ciertamente burlón, le hace ver a Bruce la contradicción en que él cayó con su personaje de Batman, que podía tener un aire muy misterioso, pero que al fin y al cabo todo el mundo lo conocía. El tuyo siempre fue un misterio muy público, muy ruidoso, le dice. Este Batman, considerado por las autoridades como un terrorista, no tiene reparos en matar, aunque tampoco lo hace a diestra y siniestra. Al Joker lo deja semimuerto en una escena muy rara, en la que el cuello le queda medio quebrar. La verdad es que nunca me quedó de claro del todo. Si alguien entendió bien esa secuencia, por favor que lo ponga en los comentarios. Lo cierto es que el Joker, que técnicamente se suicida, muere al lado de Batman en un tétrico parque de diversión. Este cómic es a la vez el regreso y el crepúsculo del héroe, su canto del cisne o un último aleteo de murciélago para usar una imagen más afín. Antes del apoteósico combate con Superman, vemos a Batman a caballo y con un rifle.
¿No es acaso un vaquero crepuscular viajando hacia las fauces de la muerte con el gesto satisfecho de un vikingo que pretende ganarse el Valhalla en su última estampida guerrera? ¿No reúne acaso Miller en esa imagen las dos encarnaciones más importantes del arquetipo en la era contemporánea? Dos imágenes que a la vez remiten a todas las anteriores. Batman, igual que sus ancestros, los cowboys, está por encima de la ley y de la norma. Solo alguien fuera del sistema puede tomar las decisiones que hay que tomar, o, mejor dicho, la única que vale la pena tomar, la de destruir el propio sistema. Quienes viven dentro de él están alienados, y justamente un alien a quien Batman debe derrotar, el último escollo, el poderoso Superman, el arma de destrucción masiva que el tío Sam envió para detenerlo. Es verdad que a los fanáticos del Hombre de Acero les sobran motivos para quejarse del trato que Miller le dispensa aquí al personaje. Sin embargo, nos queda claro que durante la pelea, que pierde, se está conteniendo. De ningún otro modo sería verosímil que Batman ganara, por más traje y kriptonita que use. Y al final, cuando Clark se da cuenta de que Bruce fingió su muerte y le guiña el ojo a la nueva Robin, el personaje de Superman obtiene cierta redención. Él, Superman, seguirá defendiendo lo suyo y, según la interpretación del propio Batman, no los molestará si ellos, la organización que termina formando Batman, no se meten con él. Y acá vale ensayar una interpretación pesimista, o acaso realista si es que las dos cosas no son lo mismo. Es cierto que Batman dejará de ser un misterio tan público y ruidoso, y al mejor estilo Al Qaeda se refugiará en las sombras hasta que llegue el momento oportuno de atacar. Sin embargo, ese guiño de Superman indica que Batman ha debido pactar con el enemigo. En otras palabras, el antisistemismo llega hasta cierto punto, es decir, hasta que al sistema le conviene. Quizás Superman y Reagan, o el presidente de turno, no les importen uno o dos ataques aquí o allá, alguna explosión o algún civil muerto de tanto en tacto, pero si Batman decide atacar puntos estructurales, no se librará del castigo. Pero un caballero solo lucha por causas perdidas, y lo que nos conmueve en este cómic no es el éxito ni el fracaso de la misión, sino la pasión y el coraje que Batman pone en ella. Y aquí hay otra gran lección, relacionada con la literatura y la ideología o el carácter de un personaje. No importa si el lector es socialista, o fascista, o liberal, o un correcto socialdemócrata. No importa su grado de acuerdo con lo que Batman quiere hacer y con el modo en que lo hace. Es imposible no identificarse con esa desmesurada muestra de voluntad, con ese demencial amor que muestra por Ciudad Gótica, que al fin y al cabo es, una vez más, el territorio que se ha jurado proteger. Nombre y territorio. Uno de los tantos elementos interesantes de un personaje como Batman, y esto también nos puede servir para crear nuestros propios personajes, son sus contradicciones. Uno puede verlo como un ser egoísta, vengativo, obsesionado con la misión que se autoimpuso desde el asesinato de sus padres, o como un hombre que ha sacrificado su identidad para dedicarla a la creación de un oscuro símbolo de esperanza. Un hombre que lo ha ofrendado todo a su comunidad, su posibilidad de una vida amorosa, de una familia, de una noche de sueño tranquilo, de desear cualquier cosa egoístamente para sí. Batman podría ser un millonario progresista de la llamada izquierda caviar que limpiara sus culpas y sus impuestos mediante redentores actos caritativos. Sin embargo, el sacrificio de Bruce Wayne, que ya no existe salvo como la máscara que oculta a Batman, ha sido total, absoluto. En eso se parece al más abnegado de los sheriff y recuerda por ejemplo a Gary Cooper en A la hora señalada, que abandona la perspectiva de una luna de miel para hacer lo que debía hacer, enfrentarse a aquel bandido que se llamaba justamente Frank Miller. Batman, sin embargo, lleva su sacrificio más allá y se acerca incluso al estatus de figura crística. Él riega con su sangre las calles de Gótica para evitar que sean otros los que se desangren. Él es el Prometeo que enfrenta a los dioses que nos sojuzgan porque considera que nos merecemos algo mejor que la limosna divina y, al mismo tiempo, es un hombre con defectos, obsesiones y miserias, pero así todo es la mejor clase de hombre. Es uno de los que hace lo que debe hacer, uno de los pocos autorizados a convertirse en mito. Una mirada rápida y superficial nos llevaría a negar todo vínculo entre el género policial y el gótico, o incluso a considerarlos opuestos entre sí. El policial sugiere racionalidad y realismo, lo contrario a esas mansiones oscuras donde un viento sobrenatural agita las cadenas. A lo sumo diríamos que uno retrata la violencia humana y el otro se centra en una violencia que viene de alguna otra parte, imposible de definir. Echemos entonces una mirada algo más profunda y hagamos un poco de historia.
El siglo XVIII es el siglo de las luces, de la ilustración. Atrás quedaba la presunta tiniebla de la superchería medieval y la diosa razón venía a salvarnos a todos. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial constituyen respectivamente el símbolo político y el económico de este cambio, uno de los más radicales que experimentó Occidente. Hegel escribiría: todo lo racional es real, todo lo real es racional. El gótico echa sombra sobre esas luces y viene a recordarnos que Hegel miente, que hay una parte de lo real que nos excede y nos abruma, que nos acecha en los intersticios de lo tangible y lo cotidiano. El gótico, germen del romanticismo, es una prolongación estética de la concepción medieval del mundo. El policial clásico, por otra parte, aparenta ser el género de la razón. Hay consenso en que nace en 1841 con un relato de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue. Auguste Dupin es el arquetípico detective del que beberán otros, como el célebre Sherlock Holmes. El surgimiento de las grandes urbes propicia el anonimato del individuo, una silueta que se diluye en la masa y por ende el anonimato también del crimen. Se necesita un ojo entrenado capaz de seguir indicios para detectar anomalías y encontrar así al culpable de un crimen entre una multitud de hombres que parecen idénticos. Ese ojo es el del detective, que además de tener una mente prodigiosa, debe gozar de una distancia científica respecto a la sociedad que estudia o en la que actúa. Por eso, como bien señala Ricardo Piglia, siempre es un outsider, un fuera del sistema. El detective no pertenece a ninguna institución, está fuera de la economía, lo financia su ayudante. El Watson de Holmes también es una social, carece de relaciones afectivas y especialmente de relaciones románticas, no integra ni siquiera la institución familia. De hecho, suele ser un célibe, al parecer invulnerable a los desarreglos intelectuales que suele provocar el deseo. Es una máquina de pensamiento puro, arquetipo que hasta hace poco, y para su desgracia, encarnaba un personaje no ficcional, Stephen Hawking, la imagen del cerebro sin cuerpo, el científico que, literalmente, no puede hacer otra cosa que pensar. Sin embargo, el detective sigue siendo un personaje literario al que por ende hay que dotar de características individuales. Por eso los autores suelen inventarles manías. Sherlock Holmes tomaba cocaína y tocaba la flauta. Hércules Poirot, por el contrario, era meticuloso hasta el extremo incluso en la decoración de su vivienda, y el padre Brown de Chesterton era precisamente un padre, un sacerdote. Resulta irónico que en los casos de Chesterton siempre se insinúa una solución sobrenatural y es un hombre de fe quien los termina resolviendo por medio de la pura razón. Chesterton era católico y probablemente quería demostrar que pese a la opinión vulgar, fe y razón no se oponen sino que se complementan. Decíamos al principio que todo esto parece muy alejado del gótico. Sin embargo, investigadores como Fereidunum Obeida no están de acuerdo con esto. Tanto el policial como el gótico nos posicionan frente a enigmas siniestros, caras ocultas y una causalidad subterránea entre una serie de acontecimientos extraordinarios. María Negroni, en La noche tiene mil ojos, título de su libro que homenajea una frase de Chesterton, apunta en una dirección similar a su manera. Ricardo Piglia, volvemos a él, concibe a un género como el desplazamiento respecto al otro. Cito unos párrafos de su libro El último lector. Cuando la historia de la calle Morgue está por comenzar, parece que vamos a encontrarnos con un relato de fantasmas, pero lo que aparece es algo totalmente distinto: el triunfo de la razón, un paso del universo sombrío del terror gótico al universo de la pura comprensión intelectual. Se sigue discutiendo sobre los muertos y la muerte, pero el criminal sustituye a los fantasmas. El género policial pone en dimensión interpretativa y racional la serie de hechos extraordinarios y asombrosos que son materia del gótico. Y si uno piensa que en el relato fundador del policial, el de los crímenes de la calle Morgue, el criminal termina por ser un gorila, es decir, una bestia, entiende mejor este paralelismo. El policial también trata con lo otro de la razón, eso que Hegel expulsaba de la realidad. El policial clásico, género tan entretenido como artificioso, presupone un mundo de orden. El criminal es el monstruo, la anomalía, la falla, el sujeto que apura o retrasa su paso en el desfile de la organización social. El detective resuelve el crimen y así restaura el orden. El policial negro, en cambio, es una cosa completamente distinta. Surge en Estados Unidos allá por los años 20 del siglo pasado, se desarrolla en paralelo con la Primera y la Segunda Guerra, pasando por la Depresión del 29. Son tiempos en que las esperanzas iluministas se oyen tan cándidas como el soñado príncipe azul de una quinceañera. La diosa razón, la ciencia redentora, deriva en la bomba atómica. El proceso tecnológico ha provisto a la humanidad de un mayor poder destructivo.
Bertolt Brecht se preguntó alguna vez qué era peor, si robar un banco o fundarlo. En las novelas de Hammett o Chandler no hay orden alguno, sino puro caos. Tampoco existen los inocentes absolutos. La sociedad entera es un crimen. Y la culpabilidad es una mera cuestión de grado. El detective trabaja por dinero, más orientado por la intuición y por el azar que por el método analítico. El enigma no es lo central aquí, sino las peripecias de la trama y la pintura de una ciudad viciosa y caída. El investigador se mete en el barro, se mezcla con los criminales, aprecia los atractivos del indispensable femme fatale. No hay nada que restaurar, ningún equilibrio que restituir salvo el del terror y la miseria. Los ricos aparecen como turbias figuras de poder y los policías a menudo son peones que ellos mueven con guante blanco sobre el tablero de sus nunca castigados delitos. En pocas palabras, el detective se mueve por el infierno. No en vano la versión en pantalla del género apodada film noir se sirve de las sombras tenebrosas del expresionismo alemán. Una vez más el gótico aparece como el hermano demente del policial o el policial como el hermano racional del gótico. O quizás se trate de dos tipos de locura, la neurosis y la esquizofrenia como patologías con un origen común, la noción de realidad que vacila y que tiembla como un pájaro negro sobre el espejo del agua. Pienso en Psicosis, esa magnífica ironía de Hitchcock de un policial que deja de serlo cuando ocurre un crimen, una película donde hay una casa embrujada que es en realidad la puesta en escena del embrujo de una mente, una casa donde hay un muerto que sigue tan muerto como siempre pero que habla con una irritante voz de televisión que no se apaga nunca, una voz que nunca duerme como años más tarde se dijo de algún espectro oriental. Y ya empiezo a pensar en David Lynch, en su Carretera perdida y en el tono, las formas y arquetipos del policial negro como escapes alucinatorios de una frustrante realidad, o incluso en Mulholland Drive y en los monstruos que engendra el sueño de la razón, las vueltas banales de la intriga, como un carrusel que propicia el desvío de la mirada, la negación de un crimen concreto y de su atroz simpleza. El enigma es la memoria, y la verdad se oculta una vez más en los intersticios, los nexos ausentes, los hilos desgarrados de la causalidad. El detective, el contexto y el culpable se funden en una misma persona. Ya resulta un lugar común afirmar que Twin Peaks cambió la historia de la televisión y que sus ecos aún resuenan en series actuales. David Lynch y Mark Frost colocaron un caramelo envenenado en la más visible de las góndolas, el prime time de la televisión de aire norteamericana. La superficie dulce del caramelo venía dada por el formato. Nada desmentía en principio que aquello era lo que los gringos llaman subópera, género semejante a lo que nosotros denominamos telenovela, y aderezada eso sí con un ingrediente policial, la pregunta que generó primero el éxito y después el fracaso de la serie: ¿quién mató a Laura Palmer? Y lo del fracaso lo digo porque la ABC, cadena que transmitía el show, exigió a Lynch y Frost que revelaran de una buena vez el nombre del asesino, cosa que ellos nunca habían pensado hacer. A partir del capítulo 17, disgustado y también ocupado con la promoción de la película Corazón Salvaje, Lynch abandona la serie, dejando el control a la cadena ABC y a otros directores. El descenso de calidad resulta notorio y el público abandona junto a Lynch. Y si bien el capítulo final de esa segunda temporada quedará para la historia del medio, lo que hay en medio precisamente del 17 y de ese capítulo, el final, apenas depara algunos buenos momentos, lo demás es para el olvido. Por eso en este video me concentraré en los capítulos anteriores a la revelación de quién mató a Laura Palmer y el final de todo ese arco, y mencionaré eso y algunas cuestiones de la tercera temporada, pero no mucho más. Vamos entonces a saborear este caramelo envenenado. La serie empieza con la eterna imagen de Laura Palmer muerta en una bolsa de plástico. Las cosas empiezan a ponerse raras cuando, en un momento tan dramático como ese, acentuado por la inolvidable música de Angelo Badalamenti, el agente Andy Brennan, que acompaña al sheriff a comprobar el terrible hallazgo, se pone a llorar como un niño. Es un llanto largo, incómodo. Quién sabe si alguno de los espectadores estadounidenses de aquel entonces percibió allí algún rastro de parodia. Supongo que estarían acostumbrados al énfasis lacrimógeno cuando se trataba de un personaje femenino lamentando algún desamor, por ejemplo. Pero aquel que lloraba era un policía y se suponía que debía de ser un tipo duro. Algo andaba mal en ese nuevo programa, y la sensación acaso se acentuó cuando por los autoparlantes del colegio al que asistía Laura Palmer anuncian el crimen y los más cercanos amigos del adolescente rompen también a llorar y otra vez aparece la música y todo se prolonga un poco más de lo necesario, esa costumbre de Lynch de sostener un plano, un sonido, una situación, hasta que es esa misma prolongación del tiempo lo que la torna incómoda, incluso aunque no lo fuera en un principio. Las cosas se ponen más alarmantes todavía
cuando conocemos al agente Cooper y su obsesión por el pastel de manzana del local de Norma, uno de los personajes femeninos que tanto peso tiene en esta serie. Cooper es capaz de lidiar con la muerte y al mismo tiempo mantener una inocencia que resulta paradójicamente inquietante, y ese contraste reproduce el del pueblo que da nombre a la serie. Si bien Twin Peaks es deudor del arquetipo del pueblo malo, una especie de extensión espacial del de la casa embrujada, ese mal no proviene específicamente de sus habitantes. A varios personajes oscuros, es verdad, pero la mayoría de los habitantes del pueblo son personas inocentes, trabajadoras, hasta ingenuas. Cooper mismo lo dice: en una gran ciudad la muerte resulta algo anónimo y cotidiano, algo que apenas importa a un puñado de allegados al difunto. En cambio, en Twin Peaks, la muerte todavía importa. Se mantiene allí un sentimiento de comunidad que ya es inexistente en las grandes urbes, las mismas que dieron nacimiento al policial clásico y a las que el policial negro retrataría sin piedad. Al llevar el crimen a un pueblo, como mucho antes lo había hecho Truman Capote con los sucesos reales que novelizó en A Sangre Fría, la serie toma distancia de las dos vertientes del policial. En lugar del famoso misterio del cuarto cerrado, este es una especie de misterio del pueblo cerrado. Y lo irracional no es un gorila como en aquel iniciático cuento de Poe, sino algo mucho más terrible, algo que llevará a Cooper a moverse en otro plano, literalmente. Esto no significa que el agente Cooper carezca de los atributos que requiere su arquetipo. En primer lugar, posee una gran capacidad de deducción. Es soltero y resiste los encantos de Audrey, la inolvidable aprendiz de femme fatale que nos regala la serie. Más adelante le van a dar a Cooper un romance, pero ya dijimos que para ese punto se había perdido la esencia, así que eso vamos a dejarlo de lado. El Cooper que presentan Lynch y Frost, entonces, bien podría ser un célibe, y sin dudas es un hombre sin familia, ajeno a las instituciones. El sheriff del pueblo se convierte en ayudante, el equivalente al Watson de Holmes, además de Diane, cuya cara recién conocimos en la tercera temporada. Si sumamos a estos atributos de Cooper su capacidad analítica y sus manías y excentricidades, como su cuasi adicción al pastel de manzana y al café, llena todos los casilleros este personaje para asemejarse a un detective del policial clásico. Sin embargo, el agente también es un hombre de acción que concede una importancia especial a la intuición y a las corazonadas. ¿Cómo olvidar aquella escena con el mapa y las botellas? Este inexplicable método bien puede asimilarse a lo que el semiólogo Peirce llamaba abducción, un modo de acceder al conocimiento diferente de la inducción y la deducción, y que recuerda muy poco a Sherlock Holmes y bastante a las iluminaciones de los gnósticos, por ejemplo. Se trata de una manera distinta de acceder a la verdad, que no consiste en ir de A a B y de B a C siguiendo un razonamiento lógico y ordenado, obteniendo de cada premisa una conclusión y de cada conclusión una nueva premisa. No, aquí se trata de ir de A a Z, o de A a Y, o a Ñ, o a donde nuestra mente nos deposite. Esto llegará a su paroxismo cuando Cooper descubre al asesino de Laura Palmer, recordando lo que la propia Laura le ha dicho en un sueño de él. Y sí, ahora soy yo el que se está adelantando hasta la Z, porque para estas alturas ya el caramelo ha revelado su nada dulce contenido. Pasamos de una mezcla de policial y subópera a la certeza de que estamos en un pueblo embrujado que recuerda un poco a ciertos pueblos de Stephen King. La logia negra y la logia blanca bien pueden ser el sueño de la razón y su reverso gótico. Los búhos no son lo que parecen, así como la virginal Laura tampoco tenía mucho de virginal, y sin embargo no era ella, era Bob, esa entidad que representa el mal en Twin Peaks, al menos hasta que nos enteremos de todo lo que hay detrás de esa figura. En el impresionante capítulo 8 de la tercera temporada, con el que Lynch vuelve a enloquecer a una televisión que ya parecía haber destrozado todas las barreras, se nos sugiere que el tal Bob nace durante una prueba nuclear en Nuevo México. ¿Y no es acaso la bomba nuclear el símbolo de la caída iluminista, la muerte de la diosa razón, aquella que antes debió matar a otro dios para reclamar su trono? Y Twin Peaks nos lleva más lejos que nunca la crítica del policial clásico que realiza el policial negro. Lynch es un cineasta obsesionado con los años 50. ¿Qué es lo que encuentra allí? Quizás el principio del fin. Quizás esa combinación de gente inocente presenciando el derrumbe de todo lo que creyeron verdadero sin saber bien que lo estaban presenciando. De algún modo, Twin Peaks también transcurre en los 50, muchos de sus personajes viven en el infierno pero ingenuamente lo ignoran, quieren creer que las chicas inocentes nunca van a ser prostitutas y que los padres amables nunca van a ser abusadores, quieren creer que Bob no existe y ya sabemos cuál es la mayor astucia del demonio.
Lynch ha recurrido al policial negro, a su tono y a sus arquetipos en varias ocasiones. Una de las más evidentes es Carretera Perdida, con Patricia Arquette disfrazada de mujer fatal en las fantasías compensatorias de su esposo, que es incapaz de satisfacerla en la cama. En el fondo, el policial negro siempre fue una pesadilla deforme y el film noir un derivado del expresionismo alemán, y retrocediendo un poco, no es casual que en tantos cuentos de la vertiente clásica se sugiera lo sobrenatural, como siempre pasa en Chesterton y a menudo en Conan Doyle. Puede incluso fijarse en la adaptación que la serie Sherlock hace del sabueso de los Baskerville. Conscientemente o no, esos relatos saben que discuten con el gótico y que pueden explicar un crimen, pero no el hecho de que en el mundo exista gente capaz de matar. El policial negro sí ofrece una explicación para el mal. Se trata del sistema que saca lo más egoísta del hombre, el dinero es Satanás mismo y su numeración es la marca de la bestia. Sin embargo, ¿qué sucede, como diría Cooper, con un padre que viola y mata a su hija? ¿Hay una forma de explicar eso? ¿Puede siquiera concebirse que un ser humano cometa tal atrocidad? Conviene recordar este diálogo que resalta ciertas ambigüedades sobre el personaje de Leland Palmer. Más ambigua se vuelve la cosa aún si uno ve la película Fuego camina conmigo, pero escuchemos el diálogo. Well, I've lived in these old woods most of my life. Seen some strange things, but this is way off the map. I'm having a hard time believing. Harry, is it easier to believe a man would rape and murder his own daughter? Any more comforting? No. Maybe that's all Bob is. The evil that men do. Detesto la palabra de construcción, se la han llevado tanto a la boca que ya no significa nada. Sin embargo, me resignaré a usarla para describir la operación que Twin Peaks realiza sobre esta cadena de géneros que tradicionalmente indagaron el mal, el gótico y las dos vertientes policiales. El gótico, dijimos en el video anterior, prolonga en forma estética el sentimiento medieval, el contacto con lo sagrado y por ende con lo terrible y lo demoníaco, porque lo sagrado no es una señora gorda arrodillada en el banco de una iglesia, lo sagrado ni siquiera es la religión. Lo sagrado puede resumirse utilizando una frase que Mark Frost escribe en una novela derivada de Twin Peaks: lo sagrado es la madre de todo lo otro. ¿Lo otro respecto a qué?, se preguntarán ustedes. Respecto a eso que para Hegel era la realidad, respecto a la ambición moderna, iluminista y racionalista de mensurar el mundo, de dominar la naturaleza y encajarla en unos patrones domesticables. El agente Cooper comienza comportándose al estilo del detective clásico, con sus excentricidades y todo. Después empieza a atender a sus corazonadas, como el Philip Marlowe de Chandler y otros héroes del policial negro. Pero al final solo queda investigar sus sueños a la manera de un psicoanalista. Pero en este caso no estoy pensando, cuando digo psicoanalista, en Freud o en Lacan, sino más bien en el suizo Jung, que no veía en los sueños puras manifestaciones de nuestra psique interior, sino también el eco remoto de viejos ídolos y rituales, la voz de lo sagrado que nos alcanza a través de océanos de tiempo, para decirlo con una frase del Drácula de Coppola. En el fondo, el policial clásico es una fantasía de la razón, y el policial negro es la pesadilla que destruye esa fantasía. Sin embargo, el gótico ya había roto el velo del policial antes de que surgiera el policial mismo. De alguna manera Twin Peaks le dice a ambas vertientes que han fallado, que el único modo de ir más allá sería retrocediendo, volviendo al origen del mal. Es el legado que recoge, por supuesto, True Detective. En nuestra época la razón se ha desintegrado y sangramos ante el filo de sus esquirlas. Aquella violencia que antes estaba contenida y ritualizada por las instituciones religiosas, con todo lo criticable que pudieran tener, por supuesto, ahora no tiene freno alguno. El Bob que todos llevamos dentro está libre. Los sacrificios rituales en países devastados como el mío, Argentina, se ejecutan ahora en unos templos llamados estadios durante unas ceremonias llamadas partidos de fútbol. La violencia se ha desperdigado, no tiene control. No es posible la fantasía del policial clásico, la de un orden alterado por la presencia de unos pocos indeseables llamados delincuentes, y tampoco nos convence ya la explicación del policial negro, que de algún modo sigue racionalizando los crímenes, atribuyéndolos todos a un móvil concreto, por lo general el sexo en el caso de los crímenes pasionales, o al dinero. Pero hace ya décadas que sabemos de la existencia, por ejemplo, de asesinos seriales, y por más que el psiquiatra de psicosis nos intente explicar a Norman Bates a partir de la relación con su madre y acompañe sus palabras con los gestos arrogantes de quien se atribuye un saber indiscutible, la mirada final de Norman sugiere que hay algo más allá y que podemos llamarlo Bob o eso, como el monstruo de la famosa novela de Stephen King, o Satanás, o como a cada quien le plazca. En el último capítulo de la segunda temporada de Twin Peaks, Cooper ya es definitivamente el protagonista de un relato gótico. Penetra en la noche de los búhos, en lo que podría ser el castillo de Drácula o la casa de Roderick Asher, pero es la logia de Bob.
El detective acude al encuentro con lo inefable y, al igual que los personajes del gótico, no saldrá de allí siendo el mismo que era. No en vano se explora aquí el tema del doble o doppelganger, que famosamente abordó Stevenson en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o el mentado Poe en cuentos como William Wilson. El policial regresa a sus orígenes y hasta la tercera temporada Cooper se quedará encerrado en ese sueño eterno, el corazón gótico de Twin Peaks. Y entonces el amargo fin de la inocencia y después el triste final de una serie que tardaría mucho en regresar, pero que al fin volvería, convertida en otra cosa. Ya no era la sombra sobre Twin Peaks, sino una que se expandía hacia otros pueblos y regiones y países y ciudades. Ya no se trata de maldiciones o entidades que aterran las casas o los pueblos. Ahora vivimos en un mundo embrujado, del falso orden al caos y del caos a la desintegración. Huimos hacia adelante solo para retroceder, igual que el agente Cooper encerrado en la logia. El progreso es un enano que baila al revés, la última ironía que las fuerzas oscuras han diseñado para nosotros, un chiste que se cuentan los búhos cuando cae la noche, cuando ningún sonido humano corrompe su idioma secreto.